Vamos a regresar al Congreso con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Justamente él se encuentra en el hemiciclo. Juan Carlos, nuevamente contigo. Mario, así es, ¿cómo estás? Bueno, mañana y pasado se esperan pues unas largas sesiones en el Pleno del Parlamento. Es el final de esta legislatura ampliada prácticamente, y se tienen muchos proyectos como el que tú acabas de mencionar, los proyectos en materia económica del gobierno, pero vamos a conversar sobre este proyecto que ha traído el ministro de Justicia y también el titular de Economía en relación a esta unidad que pueda cautelar los recursos y también poder proveerlos en casos como el de Ancash, es decir, con una corrupción generalizada. Incluso el presidente regional está siendo procesado y está preso en este momento. Congresista, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, esta iniciativa del gobierno, ¿qué le parece? Creo que nadie duda de la necesidad de hacerlo, dado que no hay controles constitucionales. Cuando se establecieron las regiones no se colocaron los controles constitucionales de repente respectivos, pero al final, ¿qué le parece esta iniciativa? No, los controles constitucionales, valga decir, que sí existen. Hay un sistema nacional de control con una Contraloría General que es la idónea y la llamada a hacer la fiscalización en la ejecución del presupuesto y en todos los actos de la administración. Ahora, lo que estamos viendo aquí es una iniciativa del Poder Legislativo para que en los casos en que, como ha sucedido con Ancash, con Tumbes y otros gobiernos regionales, se ha decretado la suspensión del flujo de dinero de parte de la Caja Fiscal Nacional hacia las regiones. En estos casos ellos quieren crear por ley una unidad ejecutora por un máximo de 60 días que es prorrogable sin ningún límite. Lo que nosotros decimos es necesario que se establezcan algunos candados, por ejemplo, limitar a cuántas veces se puede prorrogar. Y por otra parte, yo tengo una preocupación netamente constitucional. El artículo 118, el inciso 19 de la Constitución dice que en caso de necesidad económica y financiera, y estas son medidas de emergencia, es una unidad ejecutora de emergencia, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de emitir decretos de urgencia y el Congreso va a controlar estos decretos y puede inclusive derogarlos o modificarlos. Entonces, ¿por qué no van por ahí? Porque además en el diseño que está previsto en el proyecto de ley que nos envían, como digo, no hay límite para las prórrogas, pero además aparentemente esa unidad ejecutora que depende de un ministerio que ellos determinarán por decreto supremo cuál es, va a poderse sustituir en todos los gastos de las regiones, e inclusive dice ahí que se puede hacer determinados gastos, pero por ejemplo no hay la provisión para quienes alquilan los locales, para que los proveedores, es decir, los proveedores se podrían quedar 60 días y 60 días y 60 días ad infinito sin que les paguen, y eso puede ser la tragedia de muchas personas, sobre todo privadas, ¿no? Usted hablaba de la Contraloría, pero ¿esta no ha sido sobrepasada en su accionar? Ese es otro problema. Entonces hay que decirle a la Contraloría que se ponga las pilas, pues, ¿no? Escuchaba yo la vez pasada al Contralor que decía que le falta dinero. No le falta dinero para aumentarse el sueldo, gana mucho más, que casi duplica el sueldo de los congresistas, y sus funcionarios tienen muchos recursos, pero además no tiene sentido, porque todos los integrantes de las contralores que están incrustados en cada ente público son pagados por los fondos de cada ente público, pero sí dependen funcionalmente del sistema de control, al punto que son nombrados y solo pueden ser removidos con acuerdo del Contralor, por autorización del Contralor. Yo creo que les ha faltado iniciativa y les ha faltado mucho mayor vocación de fiscalizar a los entes públicos. Bueno, Mario, te escucha la congresista Marta Chávez para las preguntas que creas pertinente hacerle. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, un gusto conversar con usted. Bueno, y en realidad yo agregaría a su comentario algo que es conocido. La Contraloría ha incrementado en más de 1000 personas su personal en la última etapa. Entonces, ¿cómo se puede decir? O sea, ¿cuántas personas necesita la Contraloría General de la República para hacer una buena labor, o por lo menos una labor que pretenda ser eficiente? Es una incógnita que todos tenemos, ¿no? Así es, esa es una evidencia de que en realidad hay más burocracia, pero la burocracia es ineficiente. Y yo creo que sería bueno decir, la ineficiencia es también corrupción. Entonces, no se trata pues de que los recursos del Estado se dilapiden con personas que no cumplen sus funciones. Y si el señor Contralor cree que no está en condiciones de asumir los retos que significa su cargo, debería irse, ¿no? Y dejar que otra persona con mucha mayor voluntad asuma esa responsabilidad. Ahora,
Una de las cosas que más nos ha preocupado a propósito de lo de Ancash, pero seguramente va a ser el caso de otro tipo de otros gobiernos regionales, es la capacidad que deba tener el gobierno central congresista de poder intervenir. Digamos, si la población es consciente, o sea, hay indicios claros o de ineficiencia grave, o de despilfarramiento de recursos, o de corrupción generalizada, o lo que fuera, yo creo que en nombre de los intereses de todos los peruanos, el gobierno central debería intervenir de manera, por lo menos aunque sea temporal, en algunos casos justamente para resguardar los derechos de todos los peruanos, porque si no, va a suceder lo que ha sucedido en el caso de Ancash. Y cuando ya se actúe, va a ser quizás hasta demasiado tarde, ¿no? Mario, eso se permite. La ley de ejecución presupuestal del Sistema Nacional de Presupuesto permite suspender, en el artículo 53, permite precisamente suspender el flujo de uso de los fondos públicos. Y a solo pedido de la Contraloría, a pedido del Ministerio del Interior y a pedido del Ministerio de Justicia. Por eso es que tampoco no nos explicamos si eso se puede hacer, ¿por qué fin quieren crear con una ley del Congreso una unidad ejecutora para esos casos de suspensión que son temporales? Esa unidad ejecutora, yo creo que lo que buscan con una ley es diluir la responsabilidad que tiene en estos momentos el Poder Ejecutivo. Quizás están poniéndose las barbas en remojo, como al gobierno del señor Alan García lo están acusando por la emisión de un decreto de urgencia. Ellos no quieren emitir decretos de urgencia, pero la Constitución les permite emitir decretos de urgencia y con asumir la responsabilidad por ellos. Ellos quieren ejecutar los gastos, sustituir a las regiones en la ejecución de los gastos incluso de proyectos, y no quieren asumir la responsabilidad. Y es cierto ese temor que se está, deslizando, filtrando ahí en el debate, en el sentido de que si el gobierno se pone más firme en cuanto a la aplicación de esas facultades, puede generar una reacción política adversa o social en algunas regiones. ¿Ese es un temor real que existe en la representación nacional? Bueno, yo creo que de repente eso mismo está siendo parte de lo que impulsa al Poder Ejecutivo para, en lugar de ejercer sus facultades constitucionales, querer venir acá y asociarse con el Congreso en una responsabilidad que les toca a ellos. Ahora, y ellos la van a ejecutar además. Es como decir, Mario, mire, en circunstancias en que hay dificultades, yo voy a asumir el rol, voy a sustituir, pero no quiero asumir toda la responsabilidad. Sin embargo, ellos son los que van a decidir cómo gastar y en qué gastar, ¿no? Es cierto, con algunas limitaciones, como repito, para asuntos de personal, seguros, etcétera, pero al final ellos van a sustituir, y entonces que asuman. Además tienen las facultades y la Constitución les permite. No sé para qué traen esa disposición aquí al Congreso, sí, más aún con esta apertura que sin límite en las prórrogas, por ejemplo. Ahora, sería pertinente, aquí culmino yo mis inquietudes, de que se restablezca este Consejo de Coordinación Regional Congresista, porque finalmente, pero claro, darle un rol realmente de bisagra y de al mismo tiempo de fiscalización, porque, de alguna manera eso permitía llevar un poco tanto las inquietudes del Ejecutivo en la ejecución o mala ejecución de obras, cuanto de las inquietudes de los gobiernos regionales en cuanto al tema de el manejo presupuestal. Quizás esa institución de bisagra debería restablecerse como una forma de un mecanismo preventivo, no sé si vale el término, justamente ante la evidencia, pues, que el modelo no está funcionando, ¿no?, como debería ser. Lo que pasa es que siempre el Poder Ejecutivo, en principio, el gobierno nacional tiene la potestad de alguna manera limitar esto, porque es el gobierno nacional el que le da la caja a los gobiernos regionales, ojo, es el gobierno nacional el que capta los impuestos y distribuye inclusive el canon. O sea que yo creo que la responsabilidad es del propio Poder Ejecutivo y tienen las herramientas legales. Lo que pasa es que ha habido dejación también en todo este tiempo que se ha permitido a algunos gobiernos regionales hacer lo que quieran, es porque tampoco el Poder Ejecutivo ha usado esas facultades extraordinarias que tienen, y sin no hablar ya de la Contraloría, además, ¿no? Bien, congresista Marta Chávez, muchas gracias.